Más bienestar, menos estrés, mejor conexión con tu hijo o hija. Esto es Cuando tu hijo es diferente, un podcast para madres y padres de hijos con diferencias del neurodesarrollo como autismo, TDA y otras. Yo soy Maui Moreno, profesora certificada de Mindfulness, coach, autora del libro Cuando tu hijo es diferente y madre de un hijo neurodivergente. Aquí encontrarás herramientas, estrategias y consejos prácticos para disfrutar de tu vida y de tu maternidad y para apoyar a tu hijo o hija en su desarrollo. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuando tu hijo es diferente. Yo soy Maui Moreno y hoy tengo conmigo a Rebeca Aldana. Rebeca, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Maui, gracias por tenerme, es un gusto. Gracias a ti por estar aquí. A Rebeca la conozco, es una de las madres que participa en la tribu Mamá en Calma. Si os interesa, tenéis toda la información en mi página web. Ella ya lleva un tiempo ahí dentro y además hemos tenido la gran fortuna de conocernos en persona porque yo estuve en las últimas vacaciones en Guatemala, que es donde ella reside, y nos pudimos conocer cara a cara, conocer a nuestras familias respectivas y pasar una tarde todos juntos. La verdad es que fue muy especial. Y nada, vengo a que nos cuentes, a preguntarte un poquito, Rebeca, ¿cómo fue este inicio de este viaje de la maternidad atípica en tu caso? Tú tienes dos peques y el mayor es el que tiene un diagnóstico de autismo. Cuéntanos cómo empezaron las sospechas o cómo fue todo ese inicio del viaje. Bueno, pues gracias Maui. Mira, la verdad que yo nunca sospeché nada de mi bebé. Patricio, mi hijo neurodivergente, fue mi primer hijo y para mí era el bebé más hermoso, perfecto que pude haber recibido. Y no es porque es mi hijo, sino que yo lo mira, es un bebé, era un bebé hermoso, risueño. Y bueno, me lo disfruté, te voy a decir, 2 años y medio. Y la sospecha vino del colegio, del preschool a donde él atendía y también el papá de mi esposo nos llamó un poco la atención porque en la familia de mi esposo hay otro chico neurodivergente y nos dijo, miren, yo estoy viendo en Patricio algunos temas similares a su primo, no sé si ya se han dado cuenta y justo coincidió con que la maestra del cole, del preschool, nos dijo, quisiéramos que por favor hicieran una evaluación de Patricio porque estamos viendo algunos temas que no necesariamente encajan con el resto de chicos. Mi esposo y yo nos quedamos como, no, nuestro hijo es perfecto, no tiene nada. Y el viaje empezó con negación. Yo siempre me rehusé a pensar que mi bebé hermoso, deseado, tenía alguna situación, ¿verdad? Entonces empezamos con un viaje de negación, me fui a su pediatra y le dije, ¿usted qué opina? Y me dijo, no, no se preocupe, no tiene nada. Pero sí se quedó ahí, ¿no? Cuando ya te dicen algo, te quedas con esa espinita. Y bueno, justo yo tenía al otro, a su hermanito Maxi, acababa de nacer, y, y bueno, tuvimos una mudanza de casa, pasamos un año relativamente como viendo ahí que tal vez puede ser un problema de integración sensorial. Yo consulté con especialistas por separado y me decían, le vamos a hacer un perfil sensorial y empezamos a trabajar en su regulación sensorial. Y, pero como era tan chiquito, Mau, y tenía 3 años, y siempre fue muy comunicativo. Lo que sí sentí fue que una pausa en su comunicación. Dejó de ser tan verbal, de usar tantas palabras y empezó a reducir. Eh, Empieza su colegio ya de fijo y el colegio, aquí en Guatemala, pues los chicos asisten a un colegio idealmente desde que son bebés hasta que se gradúan. Y en el colegio me dijeron, sí, hay un tema sensorial fuerte. Empezamos a hacer consultas aquí en Guatemala con diferentes neurólogos. Eh, y bueno, nunca me dijeron nada. Es algo importante y compartir con esta comunidad que en muchos países en Latinoamérica todavía el autismo en ese tiempo, quiero creer que ahora vamos un poco mejor, todavía era como algo muy desconocido, algo que los médicos no necesariamente manejaban.
Y bueno, fue de mucha confusión, Maui. Mi viaje al principio fue confuso, fue una mezcla de negación, pero creo que el papá de Patricio y yo, mi esposo Javier, somos personas que siempre tomamos las cosas y actuamos, nos preocupamos, pero actuamos. Entonces, a pesar de que no teníamos un diagnóstico, buscamos siempre apoyos. Patricio iba a la integración sensorial y seguimos avanzando en eso. Y dije, no, o sea, dije, no, voy a buscar ayuda. Eh, Cayó la pandemia y justo cuando yo iba a buscar mi ayuda justo a Estados Unidos, no me pude ir. Entonces ahí fue donde sí ya empecé a ver los cambios en mi hijo, los rasgos y cómo manejó en la pandemia. Fue muy duro para él eh, estar en ese encierro y sentir esa incertidumbre de parte de nosotros. Y nada, pues esperamos que pase la pandemia, eh, que pase, ¿verdad? Que se pudiera viajar y llegamos a tener los permisos para viajar. Fuimos a San Antonio, Texas, a una clínica especializada, una evaluación. Y bueno, nos dieron el diagnóstico y creo que yo ya iba muy sabida de lo que iba a escuchar, entonces para mí no fue tanto el shock. Pero sí, el camino ha sido de búsqueda de respuestas, Maui. Para mí, acción y respuesta desde que empezamos a ver esto. Y de nuevo, qué importante el buscar y tener respuestas, ¿no? Porque muchas veces las buscamos pero no las tenemos, ¿no? Que es un poco lo que tú sentiste, que te dieron una respuesta parcial, pero que no completaba realmente el conjunto de la situación. Y que de alguna manera era como una especie de respuesta de ponerte en stand-by, que es lo que les pasa a muchísimas familias. Que ya sea porque los niños son muy pequeños, porque no tienen acceso a servicios diagnósticos que estén actualizados y que sean realmente buenos, de buena calidad, o porque hay a veces protocolos muy ridículos de no, a los niños hasta los 4 años no se les puede diagnosticar con TEA, que es absolutamente, pues eso, ridículo y no está para nada validado de ninguna manera en la mayor parte de los países en los que se hacen los diagnósticos cuando se tienen que hacer, es decir, cuando el niño cumple los criterios diagnósticos según están establecidos hoy. Entonces, muchas veces nos ponen en modo stand-by, ¿no? De, a ver, esperes un poquito, ¿no? Esperes un poquito o te dan un diagnóstico de desarrollo, ¿no? Neurodiferencia del desarrollo no especificada, que eso también todavía hay profesionales que lo hacen, que básicamente es como la antesala a un diagnóstico posterior de autismo. Entonces, en vuestro caso, que tuvisteis la oportunidad de poder ir a Estados Unidos y encontrar un diagnóstico. ¿Tú piensas que si os hubieseis quedado en Guatemala hubiese llegado este diagnóstico, pero tal vez 2 años después, o incluso ni con esas hubiese llegado el diagnóstico? No, sí hubiese llegado. Hay un sitio aquí en Guatemala donde hacen el diagnóstico y yo lo visité, pero sentí que el enfoque no era respetuoso de ninguna forma. No voy a hablar de nombres, pero en realidad el enfoque hacia mi hijo y hacia nosotros no fue respetuoso y pues en realidad dije no. O sea, yo no voy a, por tener una etiqueta de lo que está pasando aquí, exponerme a mí y exponerlo a él. Entonces dije no. Eh, y creo que de los centros de diagnóstico que hay, creo que es el único. Entonces, todavía no existe esa parte del respeto y la inclusión real. Entonces, creo que desde ese momento yo dije, yo voy a buscar un lugar donde yo me sienta cómoda en cómo va a ser la evaluación. Y cuando hablé en la clínica de San Antonio, con la doctora Patricia del Ángel, me dijo, mire, acá se le evalúa con un grupo multidisciplinario, le vamos a hacer muchas preguntas a usted previas. Y la observación fue tan amigable, Maui, porque nadie, ningún extraño se acercó a mi hijo, sino que era yo y me decían, ahora haga esto, ahora haga esto. Yo le estaba aplicando las pruebas a mi hijo y lo sentí tan respetuoso, porque dije, sí, así tiene que ser, porque este chico tiene miedo. ¿Cómo voy a permitir yo que una extraña llegue, lo agarre y le dije, te sentás acá? O sea, eso fue lo que yo busqué. Y quizás el diagnóstico lo pude haber tenido antes, pero no en las condiciones que yo quería tener. Entonces sí, creo que sí lo pude haber tenido para responderte Mm, lo que me ujú. preguntas.
Y de nuevo, qué bien planteado, porque de nuevo, los procesos diagnósticos, sobre todo para niños muy pequeños, normalmente son bastante traumatizantes, porque les estamos pidiendo, les estamos metiendo en una habitación, en una sala, en un lugar donde nunca han estado antes, con extraños, que les están realizando demandas. Entonces, sí, definitivamente en muchos casos está mal planteado. Entonces, qué bien también poder encontrar un lugar, aunque os exigiese a vosotros hacer un desplazamiento con lo que todo eso conlleva a nivel de costes, por supuesto, y a nivel también logístico, porque ya teníais otro hijo, ¿no? Pero bueno, buscando esas respuestas. Al final, ¿cuánto tiempo estuvisteis en San Antonio? ¿O solamente fue para lo que es el proceso diagnóstico? El proceso de diagnóstico fue de como 3 días en San Antonio. Yo ya iba con una batería de pruebas y cosas que llevábamos de aquí de Guatemala, entrevistas previas que hicimos en línea y estuve 3 días, pero después, por todo el tema de integración sensorial, yo ya había hecho la cita y adquirido el programa de Star Institute for Sensory Processing en Denver y ya en la clínica de la doctora del Ángel ya sabía toda esta parte, entonces me dijo, sí, ustedes van muy bien encaminados en irse a Denver después, cualquiera que sea el diagnóstico de su hijo. Eh, pero le va a servir mucho porque usted va a aprender a hacer dietas sensoriales, va a aprender mucho de su perfil sensorial y cómo ayudarle a Patricio. Fuimos a trabajar mucho el DIR Floor Time, entonces yo ya iba con esa ruta, fue San Antonio y luego Denver. Y al final estuvisteis como 3 o 4 meses, Mes, ¿no? No, Un mes, un mes, ok. un mes. 40 días era el intensivo de STAR es de 40 días. Ujú. Y ellos imagino entonces que os capacitaron, dejaremos en las notas del episodio los datos por si a alguien le interesa investigar, pero imagino que entonces en esos 40 días os formaron también a vosotros para que de alguna manera continuaseis con ese trabajo, porque al final se trata de abordajes que, de nuevo, si están bien planteados, entienden que hay que formar a las familias, porque las familias son, sobre todo los padres, son las personas que más tiempo pasan con los hijos cuando son muy pequeños. Correcto, sí, así fue. Nos formaron a todos en la familia, hasta el abuelo. El Qué, abuelo paterno fue con nosotros y se formó él también. qué Fue una bien, qué experiencia bien. muy linda. Y entonces cuéntanos cómo fue el regreso a casa, ¿no? Porque, ok, vas a Estados Unidos, obtenéis el diagnóstico, os forman, imagino que a nivel de apoyo, digamos, de crear confianza psicológica en vosotros mismos, ¿no? En decir, bueno, ya sabemos lo que tenemos, ya sabemos cuál es la realidad de Patricio, ya sabemos más sobre su perfil sensorial y ya tenemos algunas herramientas y también tenemos como una especie de orientación o guía de cara a conseguir otros apoyos en Guatemala que sean respetuosos. Entonces, con todo ese paquete, digamos, de recursos y de herramientas, imagino que vosotros os sentíais un poquito más empowered, que se dice en español, ¿no? Como empoderados para decir, ok, ya sabemos por dónde tenemos que tirar. Entonces, cuéntanos cómo fue entonces la vuelta a Guatemala y precisamente esa búsqueda entonces de colegios y de otras terapias, si las hubo. Sí, mira, bueno, el regreso a Guatemala fue un poco difícil porque pues obviamente Patricio se adaptó a una vida en un espacio, luego volvió a su casa y fue muy lindo ver cómo él recibió su casa, volvió a sus sabores, que fue lo que más extrañó, él siendo un niño con un perfil que busca, o sea, para él los sabores son muy importantes, entonces pues la comida latina es muy diferente a la comida americana, entonces sí fue como que vino y dijo, ah, los huevos de Guatemala, ¿verdad? O sea, era así como, disfrutó mucho eso, pero sí sentimos que le costó encontrar ese balance. Nosotros empezamos estrictos con la dieta sensorial, y pues él volvió a su colegio, volvió al colegio que él adora, que hasta la fecha sigue ahí. Eh, y empezamos pues a meterle esas partes en su vida, ¿verdad? Ya después del cole nosotros pues ya lo recibíamos en casa con una dieta sensorial. En realidad tuvimos mucha suerte de encontrar un espacio con la persona que le vio desde chiquitito, que le hacía toda la integración sensorial, que tenía una certificación en DIR Floor Time. Entonces
estaba muy en la línea de lo que aprendimos en STAR, entonces traíamos unas guías de STAR, se las pasamos a él, él las estuvo aplicando, siguió yendo integración sensorial con él hasta que lamentablemente él se fue a vivir a otro país. Que eso también es una parte muy dura de este camino, perder a nuestros queridos terapeutas, eh, porque encontrarlos es una cuestión muy compleja. No Es solamente encontrar el único. encontrarlos, si me permites también aquí, es encontrarlos y que haya un buen raporte, que haya una buena relación, ¿no? Porque a veces encontramos a buenos terapeutas y somos absolutamente justas en decir son buenos terapeutas y sin embargo, pues no me cae bien, o sea, o no hay feeling, ¿no? Y Ujú. desde luego no como para, digamos, dar un apoyo emocional a los padres, que también es muy importante y creo que esto es algo que muchos terapeutas tal vez no tienen en cuenta, es como muchos de los médicos y otros profesionales de la salud que consideran yo vengo aquí, hago mi trabajo, te doy el diagnóstico o le hago la prueba al niño y ya está, ahí está la puerta. Y es como, no, tiene que haber un apoyo emocional, aunque sea mínimo, aunque sea una empatía mínima para decir las cosas de cierta manera, para preguntar cómo estás tú, tal vez necesites apoyo, aunque no sea de tu incumbencia, pero digamos como un mínimo de empatía, ¿no? Y con los terapeutas es lo mismo. Muchos terapeutas tal vez piensan, bueno, yo voy, hago lo que tengo que hacer con el niño y luego me marcho. Pero cuando encuentras a terapeutas que están dispuestos a dar ese apoyo emocional en el sentido de hablar con los padres, de ser compañeros en el camino, ¿no? No es yo vengo aquí, hago mi trabajo y me voy, sino yo vengo aquí, hablo con los padres, hablo con la madre, hablo con el cuidador si tienen cuidador, entiendo de alguna manera me meto en el ambiente familiar para poder precisamente dar el mejor servicio al niño, pero también a la familia y para darles también pautas, apoyarles, contestar preguntas, tal vez plantear cosas que ellos no hayan pensado, no hayan visto, no hayan dado cuenta, ¿no? Entonces todo eso realmente vale su peso en oro. Entonces, muchas veces cuando perdemos a terapeutas porque se marchan, no solamente es la terapia, o sea, no solamente el niño pierde la terapia, sino que nosotros los padres también perdemos apoyos emocionales, ¿no? Total, total. Sí, así fue con nuestro querido Luis. Luis se fue a vivir a Canadá y bueno, pero eso fue mucho después de que regresamos, pero sí, volviendo a la cuestión del regreso, sí, pues tratamos de nivelar las terapias con lo que aprendimos. Y bueno, fue de ir poco a poco, pero ¿sabes qué pasa? Que uno creo que va bloqueando todos esos, o sea, se te va olvidando todo lo que vivís, ¿verdad? O sea, son épocas duras, pero al final las superás y vas pasando todas las etapas. Pero sí, o sea, fue mucho trabajo con Patricio de poner sus dietas, de seguirlas al pie de la letra. Y, y sí, creo que también aprendimos mucho que el tiempo allá, que éramos pues básicamente nosotros solitos con nuestro otro hijo, que en realidad ese espacio de familia es el que más valoramos. Nosotros desarrollamos como una burbujita de nosotros cuatro y nos disfrutamos mucho los cuatro, ¿verdad? Haciendo nada o haciendo todo, nos vamos en aventuras, pero estamos siempre como muy enfrascaditos en nosotros cuatro. Y eso fue algo que trajimos desde allá y yo sí respeto mucho ese espacio de Patricio y tampoco quiero que mi otro hijo crezca en una burbuja y que no frecuente porque es muy sociable, pero lo hago en espacios donde sé que el otro no va a estar incómodo. Cuando vienen amiguitos a la casa, pues siempre se le anticipa y es parte de, y vamos tratando ahí poco a poco, ¿verdad? Entonces, pero sí, nos consolidamos mucho y creo que lo venimos a aplicar muy bien aquí de vuelta. Qué interesante, y esto es parte de una respuesta a una pregunta que te iba a hacer, que es qué habéis aprendido, ¿no? En lo que lleváis de viaje y de alguna manera, no sé si he aprendido o simplemente puesto en práctica lo que acabas de decir tú, la palabra consolidación, reenforzar esos lazos entre los cuatro, ¿no? La familia nuclear
Y bueno, eso también tiene su parte sombría, que es a lo mejor eso, la de a veces crear una burbuja demasiado cerrada, ¿no? Y entonces, en el caso además de Patricio, que tiene un hermano neurotípico que es muy sociable, pues obviamente ahí hay que estar al tanto, ¿no? Pero antes de que hablemos de toda esta parte que me parece muy interesante, te quería preguntar, o más bien que aclaremos, porque hablas mucho de dieta y te estás refiriendo a una dieta sensorial. Entonces, para las personas que nos escuchen y digan, ¿pero qué es esto de la dieta sensorial? Danos un par de ejemplos sobre cuando, por ejemplo, Patricio llega del colegio en qué consiste su dieta sensorial. En su caso concreto, que obviamente va a ser muy diferente de otras personas, de otros niños, porque de nuevo la dieta sensorial tiene que ser personalizada, es decir, tiene que tener en cuenta las necesidades de regulación sensorial de cada cual. Pero danos un par de ejemplos. Bueno, el caso particular de Patricio, y creo que muchas personas neurodivergentes les sucede, es que cuando van a un espacio como el colegio, la universidad, el trabajo, tienden mucho a suprimir o a hacer masking, ¿verdad? Entonces, Patricio, cuando llega del colegio, él llega y revienta en casa. O sea, pero no, o sea, ahora ya, pues ya revienta de otras formas. O sea, llega inquieto, llega que quiere comer, llega que destapa todas las ollas a ver qué hay de almuerzo. Entonces, nosotros, pues estas son las cuestiones que muchas personas no logran como comprender de las neurodivergencias. En mi casa, cuando Patricio llega, su comida está servida. Y de hecho tengo hasta una app donde rastreo por dónde viene para saber que la comida va a estar servida, porque para él la comida es su seguridad cuando llega a la casa. Entonces, esa fiesta para él, porque él le encanta comer, ¿lo viste? Le encanta comer. Entonces, él llega y se sienta y se come lo que él quiere, ¿verdad? Y come bien y luego, pues, lo dejamos, muchas mamás, es sentate a comer, sentate a comer. Yo no puedo decirle a mi hijo, sentate a comer, porque no puede. Entonces, él come como a él le gusta y vamos a hacer un poquito después de comer, ya lo llevo a que se calme, vamos arriba, bajamos cortinas del dormitorio, ponemos un poquito de aire, si hace mucho calor, porque ahorita pues está lindo Guatemala, pero ya viene el calor, entonces cuando hace calor le ponemos el ventilador, quitamos calcetas, nos relajamos un rato, él es muy cariñoso, hacemos un poco de curling, le digo, bueno, ya vamos bajando, ¿verdad? Eh, Le damos como unos 10 minutos y ya con eso, pues creo que ahora le ha ayudado mucho. Hay momentos de momentos, ¿verdad, Maui? Con todo eso, ¿verdad? Eh, Muchas veces él no está bien, entonces necesita más, llegamos hasta a pasarle un masaje, hacerle presión profunda, según esté su regulación ese día. Por ejemplo, cuando él está enfermo, sí se desregula muchísimo, porque pues obviamente se va a sentir muy mal y su perfil sensorial pues le aumenta todas estas sensaciones. Entonces va a depender mucho del estado en el que esté, pero normalmente llega a comer, corre un poquito y luego subimos a wind it down y ya después, si ese día toca terapia, pues él se va a terapia. Y si ese día no hay terapia, pues sí tenemos una rutina muy estricta que termina eso y se sienta a hacer su tarea, que es algo que le gusta mucho, hace su tarea, después busca otra vez comida, después baja a mi oficina, tiene una rutina y baja a mi oficina y tiene un ejercicio, tiene ahí su hamaca, que creo que la viste, tiene su hamaca y su cama elástica, hacemos un poco de circuito y ya después juega. Mucho movimiento, él le gusta el movimiento. Pero sí es clave después del colegio entender y sobre todo parte de esa es una parte importante, por más que tú digas, ay, voy a seguir exactamente esto al pie de la letra, es entender que ellos al llegar a su casa van a tener un momento de desborde quizá, porque el día puede ser pesado. Entonces no es tanto como aplicar esa dieta estricta para que no pase, sino que entender también y estar preparado también porque puede ser que no venga del mejor humor y puede ser que venga cansado, ¿verdad? Entonces, lo que es muy importante aquí mencionar es que con mi esposo sí nos dividimos para que los dos niños tengan su atención. A Maximiliano nos cuenta cómo le fue, Patricio medio nos cuenta cómo le fue. eh, entonces sí tratamos de que esa parte sea un momento importante de la tarde para los dos.
Y de nuevo, súper, súper importante todo lo que has dicho, que es, no se trata de ser rígidos. La previsibilidad sabemos que es muy importante para las personas neurodivergentes, sobre todo aquellas que están dentro del espectro, pero esto tampoco tiene que ser una camisa de fuerzas porque precisamente una dieta sensorial o cualquier abordaje que incluye o que tiene como objetivo el regular el sistema nervioso de cualquiera, tiene que tener en cuenta cómo está el sistema nervioso de cualquiera. Es decir, no Ujú, siempre estamos igual, porque puede haber pasado algo en el colegio, puede haber sido un día muy divertido en el colegio y que a lo mejor haya más cansancio que necesidad de tal vez de soltar. O sea, de nuevo, cada día es diferente y cada momento es diferente. Entonces, lo que dices tú, tener también como padres la capacidad de observar de una manera tal vez muy intuitiva cómo está nuestro hijo y poder de esa manera realizar pequeños ajustes si son necesarios, ¿no? Pero qué importante entender que en el fondo todo en la vida es una dieta sensorial. Y que esto al decir dieta sensorial parece que es, ay, ¿y esta chica qué hace? A ver, que me lo voy a apuntar. No, 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 no. Todo en la vida es una dieta sensorial. Lo que pasa es que no hablamos en esos términos, pero nosotros, todos los seres humanos, tenemos un sistema nervioso que se regula, se desregula, que está más activado, menos activado y que tiene que responder ante el entorno. Las personas neurodivergentes tienen unos sistemas nerviosos. Yo hace tiempo escuché a un especialista hablar de que los sistemas nerviosos de las neurodivergencias son simplemente, bueno, no simplemente, son más sensibles. O sea, que la parte, digamos, fundacional de las neurodivergencias es tener sistemas nerviosos más sensibles, ¿de acuerdo? Entonces, procesan la información, el entorno, de otra manera o tienen necesidades tal vez más agudas de regulación. Pero puede ser hacia una mayor activación o puede ser hacia una menor activación y eso va a depender del momento. Entonces, de nuevo, la dieta sensorial la tenemos todos, no nos damos cuenta, pero cuando vamos a buscar algo de comida, cuando no tenemos hambre, o cuando tenemos hambre, también es una dieta sensorial, ¿no? Cuando muchas veces es una dieta sensoemocional, es sensorial y emocional al mismo tiempo. Entonces, como padres de hijos neurodivergentes, la importancia aquí es de saber aplicar este paradigma, el paradigma de la regulación sensorial y de la dieta sensorial, pero como algo de todos los días, ¿no? Entonces me encantan los ejemplos que has dado para que la gente entienda que no es algo tan oscuro ni abstracto ni concreto así, sino que depende de cada persona. Y es muy interesante que, por ejemplo, en el caso de Patricio, para él la comida sea como su manta de confort, sea como su elemento regulador principal o uno de ellos. Y de nuevo, puede ser, puede ser tantas otras cosas y va a depender del contexto. Entonces, llegar a estos puntos de conocimiento sobre nuestros hijos nos facilita el día a día de una manera, vamos, inmensa, ¿no? Entonces, ahora lo que te quería preguntar, precisamente volviendo a lo que acabas de decir, de nos dividimos, ¿no? Te divides con Javier, con tu esposo, volviendo un poco al tema que comentabas antes de cómo habéis hecho una burbuja, ¿no? Cuéntanos un poquito si tú piensas que de alguna manera el diagnóstico, la neurodivergencia de Patricio os ha hecho, os ha unido más mm, como en contraposición a los demás, o sea, como si sientes que ha habido un replegamiento hacia adentro o si sientes que es algo que tal vez ha pasado pero que ahora también está cambiando, puesto que tienes otro hijo, se está haciendo más mayor. Cuéntanos un poquito cómo ves toda esa parte de cómo ha afectado a la unidad familiar. Bueno, mira, yo creo que el autismo de Patricio lo que nos ha hecho es evaluar mucho más a qué nos vamos a exponer como familia. Y creo que esto es lo que yo creo, que hasta para Maximiliano es un beneficio, porque él también se desregula. Él es un niño hoy por hoy típico, pero se desregula. Entonces yo cuando los invitan, por ejemplo, a una fiesta, voy a analizar bien dónde es, quiénes van, qué entretenimiento va a haber, y digo, bueno, esto es un espacio para Patricio, no sé, este es un espacio para Maximiliano, puede ser, ¿verdad? Pero inclusive con fiestas familiares, Maui, con fiestas familiares es donde más lo evalúo,
porque digo, este es un espacio donde yo quiero que mis hijos estén, los dos, y más, no sé si te pase, pero con la familia que trata de decir, sí, te entiendo, pero no necesariamente te entienden y te ven a tu hijo y lo bombardean con preguntas y el pobre se paraliza, el neurodivergente se paraliza ante las preguntas, todo el mundo lo sabe, ellos no les gustan las preguntas. ¿Y qué pasa? Y todos bombardeando, ¿verdad? Entonces, sí lo evaluamos mucho con mi esposo previo a decidir si vamos a asistir a algo o no. Muchas veces es duro porque tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo voy a llevar a Maxito, tú te vas con Patricio a otro lado porque no es el espacio para él, ¿verdad? Entonces, sí tenemos esa, hay veces que nos toca dividirnos porque pues el otro también tiene sus actividades, o bien Patricio, pues tenemos una red de apoyo muy linda en casa, tenemos dos personas maravillosas que están con mis hijos desde que son chiquititos, entonces decimos, bueno, hoy Patricio se queda, hoy Maximiliano se queda y vamos los dos y le ponemos la atención a Patricio, ¿verdad? No pasa muy seguido. Normalmente Maximiliano se integra mucho a las cosas de Patricio eh, y cuando Maximiliano tiene cosas puntuales, pues vemos si es prudente llevarle a Patricio. No, tenemos una comunidad en el colegio muy linda que nos incluye a los dos y muchas veces nos anticipan qué van a hacer para que Patricio pues esté cómodo, ¿verdad? De hecho, me conmovió tanto, tiene una amiguita, Patricio, que lo quiere muchísimo y me dice, es que estoy preocupada por mi cumpleaños y no sé si Patricio se va a sentir cómodo. ¿Tú qué pensás? La niñita de 7 años. O sea, canto y si la mamá de Martina escucha este podcast, de verdad, es un sol. Entonces, sí, como te digo, evaluamos mucho siempre. Siempre evalúo y me pongo primero, Mau. Y es algo que vos me enseñaste, que me tengo que poner primero y lo siento si no encajo en lo demás, pero mi familia y proteger a mis dos hijos es lo primordial para mí. Entonces, y creo que debería ser para todos, independientemente tenés un neurodivergente en tu casa, tus hijos son joyas y los tienes que proteger siempre y Exacto. qué les puede afectar, qué les puede regular. Y yo creo que fíjate que es muy importante este cambio de mentalidad. Y es algún cambio de mentalidad que nos cuesta mucho, yo creo que sobre todo en la cultura latina, incluyo la española, porque es un poco, venimos de culturas en las que se prima lo social, en las que se prima que primemos lo social y lo familiar, sobre todo lo familiar, ¿no? Pero bueno, lo social me refiero en general, pueden ser familias o pueden ser amigos, ¿no? Pero es como no, tú no puedes no ir si te han invitado, ¿no? Entonces, o si te han invitado al cumpleaños, pues es que tienes que quedarte ahí hasta el final, hasta que ya te echen, ¿no? Y es como, pues no, ni tanto ni tan calvo. Pero es que incluso el no ir cuando te invitan es una opción totalmente válida. Y en muchos casos nuestros hijos precisamente nos liberan de esas supuestas obligaciones sociales que tal vez sin hijos neurodivergentes, pues de nuevo nos sentiríamos, estaríamos un poco en la inercia de, bueno, pues todo el mundo lo hace, pues yo también, ¿no? Aunque incluso a nosotras tampoco nos apeteciese. Entonces, yo siempre hablo de la cara oculta de tener una maternidad atípica, que no todo el mundo está en una situación de verla aún, porque de nuevo hay que adentrarse en este laberinto bastante hasta que uno ve esa parte oculta, que es la parte de la liberación, el poder plantearse hacer las cosas de otra manera, el poder plantearse tomar decisiones conscientes sobre cómo, con quién y cuándo participamos en eventos sociales y por lo tanto de alguna manera también el gestionar el miedo, que no sé si vosotros lo habéis tenido en vuestro caso o no, ahora me dirás, muchas veces el miedo del FOMO, ¿no? El miedo de es que no me van a volver a invitar o ya no me van a hablar o va a haber conflicto o me voy a quedar sola o nos vamos a quedar solos, ¿no? Que esto no todo el mundo lo tiene, pero mucha gente sí lo tiene. Y de hecho por eso somos tan sociales, porque tenemos un miedo, digamos, por diseño neurocerebral, a perdernos la parte social, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo habéis gestionado vosotros? ¿Lo habéis tenido o digamos, este miedo o este miedo al conflicto tal vez? ¿Y cómo lo habéis gestionado? ¿Cómo lo habéis ido gestionando estos años? Wow, pues sí creo que miedo a ser excluidos, creo que por lo menos yo sí,
como mujer, ¿verdad? Que las mujeres somos, ay, tengo que pertenecer, tengo que tener mis grupos y mi esposo, Javier, me ha enseñado mucho, de verdad, porque Javier es migrante, vino acá de Argentina desde hace como más de 30 años y Javier creo que aprendió a desvincularse, él dejó su vida atrás, sus papás dejaron su vida atrás, dejaron amigos y él vino acá como con una mentalidad tal vez de no voy a hacer vínculos porque quizá me voy a ir, ¿verdad? Y al final los hizo, tiene una familia y aquí sigue, pero él ha sido muy claro de que quien lo valora va a estar ahí con él, pase lo que pase. Y él se pone yo creo que él pone esos límites y tiene sus amistades de Argentina que siguen siendo amigos hoy por hoy. Entonces, y me dice, y siempre me lo he hecho, pero ¿por qué te querés rodear de tanto? ¿Por qué cantidad? Mejor calidad. Y tiene razón. Y bueno, sí, yo era mucho de tener muchas amigas y que socializo por acá y sí, pienso que sí, el autismo de mi hijo me ha hecho eh, seleccionar mejor los espacios donde yo voy a interactuar, ¿verdad? Eh, Muchas amigas de muchos años, pues lamentablemente me alejé porque en realidad no tengo la misma maternidad y no logro encajar en eso, ¿verdad? Entonces el cariño permanece siempre, pero no puedo seguir esa línea porque no va con mi estilo de vida hoy por hoy. Y, y también, pues tú bien sabes que nosotras mamás de niños autistas pues tenemos que permitir muchas cosas y te van a juzgar y van a decir, ay, esa mamá, ¿por qué lo deja hacer eso? ¿Por qué le permite al niño eso? Y no hay como no hay conocimiento, hay mucha ignorancia de cómo es esta cuestión, ¿verdad? Entonces, sí, pues mis espacios se han vuelto reducidos, pero me considero muy dichosa, Maui, porque quienes están ahí porque me quieren, porque me entienden y entienden las necesidades de mi hijo. Te digo, hay amigas que paso años o meses sin vernos y la amistad está ahí intacta, el cariño está intacto. Entonces creo que también es una ganancia, o sea, viendo todas las, haciendo como un análisis, es tan positivo todo lo que esto te puede dejar porque como que filtras. Y es irónico, ¿verdad? Porque todo lo que el cerebro de mi hijo no logra filtrar, se lo voy a filtrar yo. Yo voy a hacer ese puente receptor y de bloqueo de cosas que a él no le van a ayudar. Entonces, como nos explicaba Dafne Santana en sus talleres, ¿verdad? O sea, ellos no filtran, yo le filtro. Y creo que esa es mi labor para Patricio, para Max, para mí. Filtrar y dejar pasar lo positivo, lo que le suma, lo que lo regula y donde él se siente seguro, que es una parte muy importante también con las personas neurodivergentes, que se sientan seguras. Y al final no es una pérdida. O sea, todo lo que nos estás contando tú no es una pérdida. O sea, tú no lo ves como una pérdida, sino que al revés, es como una ganancia. Del FOMO al YOMO, ¿no? Del joy of missing out. Es más nutritivo, es un espacio más nutritivo. O sea, tu vida es más nutritiva porque al final estás rodeada de las personas que realmente te apoyan y que realmente te hacen la vida más fácil, teniendo en cuenta bueno, pues que la maternidad atípica no es fácil, ¿no? Entonces, Rebeca, ¿qué es lo que te ha hecho más sufrir en tu maternidad atípica hasta la fecha? Cuéntanos. Ah, la incertidumbre en todos los aspectos, o sea, maternidad, la incertidumbre, o sea, no saber si estás hoy, si no estás mañana, la incertidumbre de qué va a ser de tu hijo, eso, o sea, muchas veces me sentía muy triste de que, ay, Patricio no está haciendo esto, se está perdiendo esto, pero creo que él es feliz, o sea, él está incluido y querido y quizás hay cosas en las que él no participa, pero también creo que es algo que pues son cosas que no le suman, pero la incertidumbre sí, es el duelo, ese es mi duelo. Y, pero creo que pues es así con todo, ¿verdad? Tanto con Patricio como con Max y creo que lo que mejor tengo que hacer
para poder afrontar eso, pues es prepararme y dejar las cosas lo mejor que se pueda. Eh, He seguido muchos de tus consejos, mi planificación patrimonial, mi planificación financiera, y aún así la incertidumbre me mata, porque digo, ¿qué va a hacer Patricio? ¿Va a encontrar el amor de su vida? ¿Verdad? Esa parte es la que siempre tengo ahí, ese peso que no se ve. Y sabes que es curioso porque la incertidumbre es totalmente cierto, la incertidumbre la tenemos con todo en la vida y con otros Con hijos, todo. incluso siendo hijos neurotípicos. Lo que pasa, y esto lo comentaba también en una reunión hace un par de días, es que digamos que en la crianza neurotípica, que esto también es una falacia, ¿eh? Esto también es una proyección, ¿no? Una ilusión. En la maternidad típica pensamos que los hijos van a ir a... es como ir por un camino que va muy bien señalizado, ¿no? La maternidad Ujú. atípica, el camino va bien señalizado. Otra cosa es que luego tu camino, o el camino concreto de tu hijo, neurotípico, sea muy diferente del que te esperabas, pero tú a priori piensas que vas por un camino muy bien señalizado y eso te hace sentir segura. Mientras que en la maternidad atípica, en la maternidad neurodivergente, el camino no está señalizado, no hay camino, estás en el medio del bosque y no tienes compás, ni brújula, ni mapa. Esto es lo que muchas familias sienten. Entonces, la incertidumbre pesa más porque se hace más evidente. No porque no exista en el resto de la vida, sino porque en neurodivergencia se hace más evidente, simplemente porque no hay camino, no hay tanta señalización, por supuesto no hay tanto apoyo y nos sentimos como mucho más solas ante el peligro. Y entonces eso también activa pues esa parte del cerebro, de la mente, que está siempre oteando y de alguna manera buscando problemas o se fija mucho en todo lo que no sabemos y en todo lo que puede pasar, ¿no? Anticipando tal vez problemas incluso a futuro. Entonces, bueno, ayuda también saber esto, ¿no? Darse cuenta de que no es un tema de un defecto personal, nos hace sufrir, pero no es que tú, Rebeca, seas más... o sea, no es que a ti te pesa más la incertidumbre, es que la incertidumbre pesa en general y sobre todo cuando no estamos en un recorrido tan marcado como el de la crianza de un hijo neurotípico. Así que, Justo, ¿de qué estás justo. más orgullosa en todo este camino que llevas hasta la fecha? Pues que, bueno, ya me conoces, soy muy comunicativa. Y creo que he logrado usar mi virtud de ser tan comunicativa que en la medida que comparto y soy muy abierta y muy transparente de mi realidad, de mis expectativas, y pues estoy tratando de ser como una vocecita para mi hijo y para muchos niños que pues están en la misma situación y que quizás les ayude mi experiencia a muchas mamás que quizás no se abren, ¿verdad? Eh, Eso me hace sentir orgullosa, que he comunicado con empatía y con amor sin imponerme en los espacios donde Patricio participa. Eh, Me sentí en Estados Unidos justo lo sentí, fuimos a visitar un tío que me dijo, yo les dije, miren, porque después de Denver nos fuimos a California a hacer un paseo y le dije a mi familia, bueno, tenemos este diagnóstico, aquí hay unos pointers para que ustedes puedan ver cómo interactuar con mi hijo y mi tío me dice, yo leí esto, leí un libro y aquí aprendí y me siento muy contento que me hayas dicho porque así yo también estoy listo para interactuar con Patricio. Patricio creo que hizo un vínculo con el tío Tom impresionante porque no le hizo preguntas, no lo abordó así como intenso como solemos hacer con los niños. Entonces, esa parte creo que me siento orgullosa de que primero lo comunico y que no dejo piedras sin voltear, Maui, porque pues así descubrí el trabajo de Tatiana Luis, el trabajo de Dafne, tu trabajo, o sea, y lo más lindo es que he encontrado una comunidad tan bonita, de tanto apoyo, entonces eso, que soy necia, soy perseverante y estoy comunicando lo que estoy viviendo y bueno, y aquí esto es. Exacto. Entonces, Y además estás sembrando y cosechando
los frutos de esa comunicación, de esa apertura. De nuevo, es como si tú no das tu número de teléfono, o sea, por ponerlo con un ejemplo muy concreto, si tú no das tu número de teléfono, no te pueden llamar. Si tú no te comunicas, es decir, si tú no abres y dices, mi hijo tiene autismo, mi hijo es autista, o mi hijo necesita que tal, que cual, lo que sea, ya que sea con familiares, ya que sea con amigos y amistades, ya que sea en el colegio, ya que sea incluso en la calle, da igual. Si nosotros no nos comunicamos, no podemos pretender que la gente empatice, ni sea amable, ni nos dé apoyo si lo necesitamos. Entonces, me parece que tú eres el testamento más claro en este momento con esto que nos acabas de decir, de que para no sentirse aislada, para no sentirse falta de apoyo, hay que abrirse, hay que salir a buscar, hay que pedir ayuda, hay que entender y por supuesto formarse, ¿no? Pero ese posicionamiento de si yo necesito algo, lo pido. Porque nadie te lo va a dar si no lo pides. Nadie ni siquiera va a saber por lo que estás pasando si no te abres, ¿no? Entonces, qué parte tan importante. Y no solamente de cara a nosotras y a nuestras familias, sino por supuesto potencialmente y eventualmente de cara a la sociedad. Cuanto más visibilicemos, pues más, digamos, conocimiento de calle habrá y empezará a ver sobre el autismo y sobre las neurodivergencias. Y cabe de esperar y de desear que mayor aceptación haya también. Entonces, nosotras también tenemos que plantar esa semilla, no solamente por y para nuestras familias, sino también por y para nuestros hijos y por y para las sociedades en las que vivimos. Así que, al hilo de esto, ¿cuál es tu mayor deseo para Patricio, para su vida, para él? Que sea feliz. O sea, para mí, eso es lo que, para los dos, para Patricio y para Maxito, que sean felices. Si Patricio va a ser feliz, yo no sé, tengo la idea de que le va a gustar cocinar. Bueno, le gusta cocinar. Y si él va a ser feliz estando en una cocina haciendo huevos revueltos, esa va a ser su felicidad. Y yo voy a ser feliz de verlo a él realizar. Así como lo miro realizado, le gusta preparar el café, le encanta preparar el café. Y si eso va a ser su felicidad, pues, o si va a pasar metido en una piscina nadando, pues eso será su felicidad. Y yo lo que quiero es tener la satisfacción de que le estoy dando lo que a él le hace feliz. Igual que Maximiliano, que le encanta dibujar. Entonces, o sea, yo quiero que mis hijos en realidad sean felices y yo ya no, o sea, tal vez uno de padre dice, bueno, quiero médicos, quiero ingenieros, quiero, ¿verdad? Mercadólogos, doctores, yo no quiero eso. Yo en realidad quiero que mis hijos sean felices, que sean personas independientes. Patricio, si lo logra, pues será una alegría que no te voy a poder expresar, pero si no lo logra tampoco, yo lo que quiero es que sea feliz en el espacio donde él esté, que sea feliz. Y pedir que lo acepte todo el mundo es mucho pedir, pero si él encuentra un círculo donde él es aceptado y querido, yo ahí lo dejo. Esa es mi felicidad, en que encuentre su lugar. Exacto, que encuentre su lugar, ¿verdad? Que sea feliz, pero no como yo quiero, sino como él quiere. Que ese Como también él es quiere, en un... sus Porque cuando términos. preguntas a las padres, a las madres, ¿qué quieres que tu hijo, cómo, qué deseas para tu hijo? Todo el mundo dice, quiero que sea feliz. Pero luego empiezan con, quiero que sea feliz y que viva bien y que tenga una casa y que, y entonces empiezas a decir, oye, pero esto es tuyo, no es necesariamente de tu hijo o tu hija, ¿no? Entonces, que sea feliz, pero que sea feliz en sus términos, que es realmente la única manera en la que podemos ser felices, porque no podemos ser felices en los términos de los demás. Muchas veces pensamos que podemos ser felices en los términos de los demás, sobre todo cuando somos jóvenes y queremos marcar, ¿no? Poner nuestra marca en el mundo y tal, y luego te vas dando cuenta de que, pues no, eso tampoco me hace feliz y a lo mejor de que estás haciendo eso por demostrarle algo a tu madre o a tu padre, ¿no? Esas cosas son muy comunes. No podemos ser felices en términos de los demás, solo podemos ser felices en términos propios. Entonces, en ese sentido, también te quiero preguntar, ¿cuál es tu mayor deseo para ti misma? No solamente como madre, sino como persona, como madre y como persona. Yo también quiero ser feliz en mis términos y tener paz y, y, o sea, hacer las cosas, o sea, sobre todo tener paz.
que todo, o sea, la vida está llena de adversidades, pero saberlas navegar con paz, que no nos sobrepase el miedo, el estrés, sino que decir, bueno, esto me está pasando hoy por hoy y esto así lo tengo que superar. También permitirme tener mis momentos donde yo necesito pues, soltar y llorar, pero tener paz, sobre todo. Deseo tener paz y sobre todo salud, ¿verdad? para estar bien para mis hijos, para mi familia. Y, o sea, no pido tener lujos, pero quiero paz en donde quiera que esté. Y sí, o sea, como dice mi hijo, mi espejo, ¿verdad? Yo quiero pues ser feliz igual que mis hijos. Tener un espacio donde yo también soy aceptada, tener un círculo donde a mí me quieran y estar cómoda en él, ¿verdad? Y no vivir a las expectativas de los demás, sino que a las mías. Y tener la Liberación, barra liberación clara. completa, Rebeca, liberación para tus hijos y liberación para ti y obviamente Claro. para tu esposo, ¿no? Es vivir con coherencia, ¿no? Vivir con esa libertad personal de poder sentir que estás viviendo como tú quieres y como a ti te hace y como Sí, a ti te trae paz, ¿no? Porque muchas veces de nuevo buscamos la paz fuera, ¿no? Cuando pase esto, entonces yo me sentiré en paz. No, no, es que eso le estás condicionando a la paz, estás condicionando a la felicidad, ¿no? Estar en paz es estar en paz con todo, incluso con lo que no es agradable, pero de alguna manera sabiendo que uno mismo tiene, que una misma tiene los recursos para afrontarlo. Entonces, es porque tienes muy claro los términos en los que quieres afrontar las cosas. Yo diría que eso también es una buena receta para la paz, ¿no? El dejar de pelearnos tanto con la realidad y aceptar que la realidad es como es y que lo que se puede cambiar, lo podemos cambiar. Y ahí es donde entran nuestros términos, ¿no? Así que, Rebeca, me ha encantado hablar contigo otra vez más. Me quedaría horas. Creo que ha sido muy bonito todo lo que has compartido sobre tu recorrido, sobre tu viaje hasta la fecha. Te quiero agradecer de verdad que hayas pasado este tiempo conmigo y que sigas comunicándote y que sigas compartiendo. Creo que esto también puede tal vez motivar e inspirar a otras madres y padres que nos escuchen. Así que de nuevo te quiero dar las gracias por estar aquí. a ti, Mau, y gracias por escucharme, y por tu cariño y por tus sabias palabras siempre. Gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado hasta este punto y nos vemos en el siguiente episodio de Cuando tu hijo es diferente. Descarga tu kit de primera ayuda para padres y otros recursos gratuitos en magoymoreno.com. Para no perderte ningún episodio, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Y si te ha aportado valor, por favor, compártelo con otras madres y padres en la misma situación. O deja un comentario o una reseña para aumentar la visibilidad de este programa y que llegue a más familias en busca de apoyo.